Buenas, quien les habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo el Spirit Island, un juego de entre 1 a 4 jugadores, donde cada uno representará a un espíritu y jugarán de forma cooperativa para expulsar la llegada de invasores a la isla y proteger a la tierra y a los Dahan, las tribus que están presentes en la isla. Bueno, veamos sus reglas. En la preparación inicial de la partida, primero debemos elegir si vamos a jugar utilizando las tarjetas de escenario, una tarjeta de escenario y o una tarjeta de adversario. Es decir, si deseamos jugar con esta modalidad, debemos escoger una del escenario y o una del adversario. Si puedo jugar con ambas, una de cada una, o jugar solo con escenario o solo con adversario, o con ninguna de las dos. Se recomienda que las primeras partidas del juego sean sin utilizar ni escenario ni adversario. Yo aquí les voy a explicar cuál es la preparación estándar sin utilizarlas a ellas. Si desean utilizarlas, leen el contenido de estas tarjetas, que ellas pueden indicar que se hagan modificaciones a la preparación inicial estándar. Entonces, esas son las que voy a explicar aquí a continuación. Entonces, lo primero que hacemos es tomar el tablero, este es el tablero de invasores, lo colocamos a un lado de la mesa, y lo primero que vamos a hacer es colocar lo que se llaman los marcadores de terror, que son estos que están aquí arriba. Vamos a colocar 4 por cada jugador. Recuerden que este juego se puede jugar entre 1 a 4 jugadores. Yo voy a hacer el ejemplo de preparación inicial para 3 jugadores, pero no varía. Entonces aquí lo que indica es que vamos a colocar 4 de estos marcadores por cada jugador. En este caso, mi ejemplo es para 3 jugadores, serían 12 marcadores de terror que vamos a colocar en ese pool. Vamos a preparar lo que es el mazo de terror que se coloca en este espacio. Entonces tomamos las cartas de terror disponibles en el juego, las barajamos, colocamos 3 primero, luego tomamos esto que es el medidor de nivel de terror, en este caso el de nivel 3, colocamos arriba, tomamos 3 nuevas cartas de terror, tomamos el marcador de nivel 2 de terror, ponemos arriba, y tomamos 3 nuevas cartas de terror arriba. De esa forma vamos a tener ya listo aquí el mazo de terror para la partida. El resto de cartas de terror se dejan fuera del juego. Como pueden ver, en el propio tablero de invasores está impreso el nivel de terror 1, que es con el que comenzamos en la partida. Posteriormente, cuando se vayan sacando cartas de acá, se irán revelando el nivel 2 y nivel 3, que lo veremos, lo explicaré luego. Además de esto, vamos a preparar lo que es el mazo de invasores, que fíjense que en su reverso indica que están los de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. De cada uno de estos mazos vamos a extraer una carta y se ordena este mazo primero colocando las cartas nivel 3, que son las que van abajo, luego la del estado 2 y luego la del primer estado, van arriba. Y esto va a formar el mazo de exploradores, de invasores, que se va a colocar en este paso. Vean que aquí tiene la ilustración que coincide con el reverso de estas cartas en la casilla de exploración de los invasores. Ahí es donde vamos a colocar ese mazo inicialmente. Que pues les recuerdo que este mazo va a estar formado entonces por 3 cartas de estado 1, 4 cartas de estado 2 y 5 cartas de estado 3, luego de haber retirado la carta que les comenté. Adicional a esto vamos a colocar en este espacio que indica acá que esta es la casilla de desolación de la isla. Vamos a tomar las cartas de desolación, que son estas que tiene el juego, las barajamos y vamos a tomar solo una y la colocamos en ese espacio. Solo una va a estar disponible en el juego. Entonces colocamos esa allí. Se va a colocar en el lado que indica aquí arriba isla saludable. No se ve el reverso. En cierto punto de la partida esta carta se va a dar su reverso y se va a realizar lo que indica en ella. Pero de momento está oculto a los jugadores. Entonces la dejan de este lado en la preparación inicial. Adicional a esto vamos a colocar a un lado todas las miniaturas que para que estén al alcance de todos los jugadores. Estas son las ciudades, los pueblos, los exploradores, las miniaturas de desolación, las que representan a los Dahan, que son las tribus que viven en la isla, y las fichas de energía. No hay límite en la cantidad de miniaturas que se pueden colocar en el tablero. Cualquier momento, si nos quedamos sin miniatura, podemos reemplazarlas utilizando
de las fichas de energía, de las de 3 de energía. Simplemente le colocamos al lado de la miniatura esta ficha para indicar que tenemos 3 de esa miniatura. Entonces, lo que hacemos es transformar 3 piezas en una, colocándole esa ficha representando 3, cuando nos quedemos sin suficiente miniatura. Adicional a esto, vamos a agarrar y vamos a tomar varias miniaturas de estas de desolación y las vamos a colocar sobre la carta de desolación. ¿Cuántas vamos a colocar? Aquí me lo indica. Me dice que vamos a colocar 2 por jugador. Entonces colocamos aquí, como estamos haciendo el ejemplo para 3 jugadores, colocaríamos 6. 2 por jugador. Se lo leen directamente en la carta. El resto de miniaturas de desolación no se van a utilizar. Las pueden dejar fuera del juego, excepto una que vamos a colocar ahora en la preparación inicial, pero ya el resto de miniaturas de desolación no se utilizaría. A un lado preparamos lo que son los mazos de poderes menores y poderes mayores, dejando un espacio para que cada uno de ellos tenga una pila de descarte. Estas se barajan. Adicional a esto, por cada jugador vamos a tomar una loseta de isla. Les explico, si solo un solo jugador, pues únicamente tomamos una loseta de isla y la colocamos y listo. No hay nada raro con esto. Pero si son 2 jugadores, la vamos a ordenar de tal manera. Sacamos 2 aleatoriamente, porque son 4 que hay, y la juntamos de esta manera. Así en el manual lo indica, pues, en qué forma las vas a acoplar. En este caso, pues, de 2 jugadores así. En el caso de 3 jugadores, tomamos una tercera aleatoriamente, y esa sí tiene una distribución especial, que enseguida les voy a mostrar. Es decir, se pone de esta forma, ellas calzan totalmente, buscando que los océanos, que esto lo voy a explicar más adelante, pero estos son los océanos en las islas, estén hacia las afueras del mapa general. Si aquí ponemos esta, y aquí esta la volteamos de tal manera que, la giramos de tal manera que, fíjense que ahí cuadran, de tal manera que los océanos queden en la parte exterior. Este sería para 3 jugadores, que es nuestro caso. Y para el caso de 4 jugadores, lo colocamos de esta manera. Sacamos las losetas aleatoriamente, buscando que los océanos me queden en la parte exterior del mapa general, y me queda algo así. Él sería para 4 jugadores. Pero bueno, ya saben que en este caso vamos a hacer el ejemplo para 3 jugadores. En este punto de la preparación también deben elegir si van a jugar con las losetas de isla estándar o las temáticas. Las temáticas están en el reverso de cada una de estas losetas, y como pueden ver, aquí un ejemplo. Fíjense que la representación de los terrenos es mucho más real. Siguen siendo los mismos terrenos, solo que son mucho más reales. Y por supuesto son losetas que es recomendable utilizarlas cuando se tenga más experiencia en el juego, porque para la preparación inicial del juego complica un poco las cosas a los jugadores. Pero además es que, bueno, que quizás no vas a poder diferenciar tan fácilmente como en las losetas estándar, los diferentes tipos de terreno. Pero es recomendable entonces que estas losetas las utilicen ya cuando tengan bastante experiencia en el juego. Ustedes saben que tienen la posibilidad de utilizar las losetas temáticas. Bueno, luego de esto, lo que hacemos es que fíjense que cada una de las áreas que componen las losetas de isla tienen en cierta esquina, tienen una identificación. Como pueden ver, tiene una numeración primero. Cada una de las losetas tiene una numeración del 1 al 8. Tienen 8 espacios. Eso se los explicaré para que lo vamos a utilizar más adelante, pero para la preparación inicial vamos a tomar, fíjense, aquí tiene una simbología que representa las figuras que vamos a tener preparadas a un lado a disponibilidad de todos los jugadores. Entonces, inicialmente vamos a colocar esas figuras, como me lo indica allí, en cada uno de esos espacios, así como empezaría la partida. Pero como pueden ver, esta, por ejemplo, me dice que lleva 2 Dahan, 2 miniaturas de Dahan, las colocamos allí. Aquí me dice que coloque una de Dahan. Además de eso, coloquemos, este símbolo representa a la desolación,
que son las fichas de desolación estas. Como yo les comenté al inicio, no van a tomar de las que están preparadas en el tablero de invasores, sino van a tomar de las del juego. Entonces ahí colocamos, ahí va una. Aquí colocaríamos, fíjense, este es el símbolo de ciudad. Cuando vean las tres casas de ciudad, si ven dos casas, es pueblo, más pequeño. Aquí lo van a ver en la propia miniatura. La miniatura de 3 es la ciudad. Entonces aquí va una y va un Dahan. Cuadros así tienen diferentes, fíjense esta, tiene las dos casitas, esta es un pueblo. Se coloca un pueblo allí y dos Dahan. Y pues así vamos a ir rellenando todas las áreas que están acá en el tablero general. Como les comentaba, aprovecho también para recordarles, para que no se les olvide, la desolación se coloca como te lo indican los tableros ahí inicialmente, que la voy a colocar de una vez para explicarles o para recordarles el detalle que les comentaba al inicio. Aquí colocamos otra que también está indicada allí. Ok, entonces ya como coloqué las desolaciones iniciales que van en el tablero, ya el resto de miniaturas de desolación las saco del juego. Solamente van a estar en juego esas que acabamos de colocar inicialmente y las que estén preparadas en el tablero de invasores. Luego cada jugador debe elegir una de las tarjetas de espíritu. Es recomendable que si están en las primeras partidas jueguen con los espíritus de baja complejidad. En el reverso de la tarjeta pueden ver allí abajo la complejidad del espíritu. Además de eso van a tomar 4 cartas, las 4 cartas que corresponden a sus poderes únicos. Y si son de los espíritus de baja complejidad, adicional tienen una carta de poder de progresión que nos indica, es recomendable que la utilicen cuando están jugando también las primeras partidas, porque ellas lo que te indican es que a la hora de escoger, de agregar nuevas cartas de poder a mi mano, adicional a las 4 iniciales del espíritu, esas cartas se toman de los poderes mayores y menores de acá, del mazo común. Pero cuando jugamos con las primeras partidas es recomendable que sigan, en vez de hacer el método normal para escoger tomar esas cartas, que lo veremos más adelante, lo que hacen es tomar las cartas en el orden en que te las indica en esta carta. En esta carta te indica, toma tal, tal, aquí te dan los nombres, y además de eso me indica si esa carta es un poder menor o mayor, que en ese caso me dirijo al mazo y ubico la carta que me está indicando allí. Entonces, en el momento que me toque, por un efecto del juego, tomar una carta, agregar una carta de poder a mi mano, la voy tomando en el orden en que están indicadas en esta carta de progresión. Solamente si lo quiero jugar en el modo básico, pues, en el modo de iniciación. Ya más adelante pueden obviar esta carta y simplemente jugar con sus 4 únicas y utilizar el modo estándar para agregar poderes a mi mano, que lo veremos más adelante. Bueno, adicional a esto, aquí en el mismo reverso de la tarjeta del espíritu te indica una preparación particular para ese espíritu. Cada espíritu tiene su preparación. Generalmente es colocar piezas de presencia en el tablero. Cada uno de los jugadores va a tomar un color. Como pueden ver acá, vamos a tomar como ejemplo el amarillo para este jugador. Entonces, ¿qué van a hacer él con esto? Estas fichas son las fichas de presencia del espíritu en la isla. Y estas que están acá son los que me indican, son efectos que van a estar activos durante el turno que se esté llevando a cabo. Y estos se colocan para como recordatorio en el tablero. Esas las tenemos ahí a disposición del jugador. Y la presencia, como generalmente va a indicar acá en la preparación del espíritu, me indica que coloque, fíjense, este símbolo me indica, es el símbolo de esta ficha, la ficha de presencia, me dice que coloque una presencia en el tablero inicial, en el más alto enumerado pantano. Entonces yo lo que hago es, algo que no les comenté, pero cada uno de los jugadores debe elegir uno de los tableros de isla como su inicial. Ya luego, en el transcurso de la partida, se pueden desplazar de un tablero a otro sin ningún inconveniente, pero inicialmente empiezan en uno de los tableros, cada uno en un tablero diferente. Entonces, poniendo el caso de que este jugador haya elegido este tablero,
Para este ejemplo, el terreno de pantano son estos que están acá, el 3, el 1 y el 3 de este tablero. Como ahí dice que es el que tenga la numeración mayor, en este caso el 3, de los dos es el 3, entonces yo voy a colocar una presencia de este espíritu allí. El resto de espíritus indicará allí en donde vamos a colocar la presencia, cuántas vas a colocar y demás. Entonces eso es una preparación adicional que debes colocar. Adicional a esto, nos vamos, volteamos la tarjeta del espíritu, que ya siempre va a estar en este lado, y vamos a rellenar esta presencia, la vamos a colocar de derecha a izquierda en estas dos filas de círculos. Nosotros vamos a ir llenando esto acá. Esto va a estar tapado, esto me va a medida que nosotros vayamos retirando esas fichas de presencia, las vamos a ir colocando en el tablero y adicional nos va a ir desbloqueando unos beneficios a nuestro espíritu. Entonces, inicialmente van a estar tapados todos los círculos y solamente van a estar abiertos los dos primeros de la izquierda. Eso me va a indicar cuál es el nivel actual del espíritu en cuanto a estas dos características que vamos a ver más adelante. Pero estos se van a ir retirando de izquierda a derecha y vamos a ir mejorando el beneficio correspondiente a esa fila. Aquí también se pueden ver lo que son los poderes y otros detalles que veremos con más detenimiento más adelante. Ya por último, lo que vamos a hacer es realizar la primera acción de los invasores. La primera acción es la de exploración en este caso. Como pueden ver, no hay cartas en construcción ni cartas en destrucción, entonces ahí no se va a llevar a cabo nada, pero en exploración tenemos el mazo que siempre se va a llevar a cabo. Destapamos la primera carta del mazo de invasores y me está indicando que vamos a realizar la primera acción de exploración. La voy a llevar a cabo acá como ejemplo, pero eso le voy a dedicar una sección para explicar las acciones de los invasores. Aquí colocaríamos exploradores en las áreas que me indica acá. En este caso son los desiertos, las áreas desérticas. Entonces cada área desértica que esté adyacente a un pueblo, ciudad o adyacente a un océano, llevaría un explorador. De todas maneras, esto vamos a hacer referencia mejor más adelante, con más detalle, pero bueno, para que sepan qué es lo que estoy haciendo en este momento. Luego de haber llevado a cabo la acción de exploración, colocamos esa carta en el espacio de construcción que le sigue. Y ya estaríamos listos para iniciar entonces la partida. El objetivo del juego es eliminar la presencia de los invasores en la isla. Entonces depende del nivel de terror en el que estemos, así van a ser las condiciones de victoria. La idea es que a medida que nosotros vamos eliminando piezas de los invasores, que son estas tres piezas, ciudades, pueblos y exploradores, vamos a ir causando terror en ellos. El primer nivel de terror es con el que comenzamos, que la condición de victoria es que eliminemos todas las miniaturas de los invasores. Pero a medida que vayamos infligiendo más terror en ellos, se van a ir tomando cartas de este mazo y se van a ir desbloqueando los otros niveles de terror. Cuando lleguemos a nivel 2 de terror, la condición de victoria va a ser más sencilla. Fíjense que aquí ya nos pide nada más que para ganar necesitamos haber eliminado las miniaturas de ciudades y pueblos, no importa que queden exploradores. Y ya cuando llegamos al nivel 3, solamente como condición de victoria lo único que nos pide es que hayamos eliminado las ciudades únicamente para ganar. Ahora, también existen tres condiciones que pueden ocasionar nuestra derrota. Y esas tres condiciones son, una es que los marcadores de desolación al agotarse en esta carta y colocarse en el tablero, esta carta inmediatamente se voltea. Y se va a llevar a cabo el efecto que me indica acá, que va a ser un efecto permanente. Adicional a esto vamos a agregar nuevas miniaturas de desolación, nuevos marcadores de desolación a esta carta. En este caso, fíjense que esta carta en particular me indica que debo colocar 5 por jugador. Coloco 5 por jugador acá y se siguen colocando, se van a seguir colocando en el tablero a medida que efectos del juego lo indiquen, que lo voy a explicar más adelante cómo ellos se van a ir agregando al tablero. Pero fíjense que aquí me dice que cuando ya no hayan más marcadores de desolación sobre esta carta,
ya automáticamente los jugadores pierden. Entonces, esto es otra manera de que resultemos derrotados. La otra manera es que el mazo de invasores se agote. En el momento que yo necesite sacar una carta acá en la fase de los invasores y no hayan cartas, nuestro tiempo se ha acabado y perdemos. Y por último, la tercera condición es que en todo momento debe haber al menos una presencia de todos los espíritus en la isla. Acuérdense que las presencias son estas fichas de color, que cada color es un jugador. Entonces, en el momento en el que en la isla no haya al menos una de estas fichas de alguno de los espíritus, automáticamente todos los espíritus pierden, todos los jugadores perderían. Antes de explicar las fases en las que se lleva a cabo el juego, les voy a indicar cuáles son algunos elementos que van a encontrar en las losetas de la isla. Por ejemplo, aquí van a ver que los espacios de la isla tienen una coloración diferente. Eso lo que nos indica es el tipo de terreno de ese espacio. Y es importante que lo tengan presente porque hay ciertas cartas de poder que me van a indicar que se va a realizar alguna acción en un tipo de terreno específico. Entonces tenemos los océanos, que en los océanos no puedo colocar miniaturas ni fichas, al menos de que alguno de los espíritus te indique lo contrario. Pero generalmente no se va a colocar allí. Luego tenemos lo que son las montañas, que es este espacio en gris. Tenemos los bosques, en verde. Tenemos los desiertos, marrón. Tenemos lo que son los humedales, que son estos que están acá. Y esos son la serie de terrenos que compone el juego. Adicional a eso, también están lo que son los terrenos de costeros y los no costeros, los que están dentro de la isla. Eso es importante que lo tengan también presente ese concepto porque también hay efectos en las cartas que se van a referir a, a esos términos. Entonces, las casillas que estén pegadas al océano son los terrenos costeros. Por ejemplo, en este caso, estos serían costeros. Adicional a esto, pues, como pueden ver acá arriba, este es costero, este también, estos tres son costeros, pues están pegados al océano, mientras que los que son que están dentro de la isla, no costeros, serían, por ejemplo, este 4, pues fíjense que está rodeado de terrenos no de océano. Entonces, así pueden identificar cuando el terreno es costero y cuando no. Cada ronda de juego se lleva a cabo a través de una serie de fases. Cada una de esas fases tiene una serie de pasos. Como pueden ver en el propio tablero de los invasores está descrita esa serie de pasos. Por ejemplo, fíjense que tienen aquí la fase de los espíritus, que tiene tres pasos. Tienen la fase de los invasores, que también tiene sus pasos. Y al final tienen lo que se llama el tiempo pasa, que es como el final de la ronda e inicio de la siguiente. Entonces vamos a empezar viendo lo que es la fase del espíritu. En la fase de los espíritus nos vamos a dirigir a nuestra zona de juego, específicamente en la tarjeta del espíritu en particular, y vamos a hacer uso de todos los elementos que están descritos dentro de esta. Es importante señalar que todas estas fases se pueden realizar en simultáneo, es decir, todos los jugadores pueden jugar en simultáneo, solo en el momento en el que las acciones de un jugador y de otro eh, afecten una misma espacio de terreno en el tablero, o que la acción de uno influya sobre la acción del otro, en ese momento tienen que parar y decir, bueno, y quedar de acuerdo entre los jugadores de cuál de las acciones se va a llevar a cabo primero o en qué orden las van a realizar. Pero de resto, mientras una no afecte a la otra, las pueden realizar simultáneamente sin ningún inconveniente. Recuerden que este es un juego cooperativo y en todo momento o ganan o pierden todos los jugadores en general. Bueno, refiriéndonos entonces nuevamente a de la tarjeta del espíritu, en la zona superior derecha está lo que es el paso 1 de la fase de espíritu, que es el paso de crecimiento. En el crecimiento lo que hacemos, fíjense que van a tener varias secciones.
están separadas por una línea. En este caso hay 3 secciones. Cada tarjeta de espíritu tiene, especifica unas acciones diferentes. Entonces en cada uno cada uno se juega de forma diferente, de forma totalmente distinta. Aquí les voy a explicar todos los símbolos con los que se pueden ustedes encontrar en cada una de las tarjetas para que tengan la gama completa explicada. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver que este espíritu en particular tiene 3 secciones. Yo debo elegir llevar a cabo una de las 3 secciones. Todas las acciones que están dentro de ella las voy a realizar en el orden que yo quiera, pero debo solo elegir una sección a realizar. Por ejemplo, en este caso la primera sección tiene tres opciones. 3 opciones, no 3 acciones que llevar a cabo. La segunda tiene 2 y la tercera tiene 2. Depende del espíritu que tenga más o menos acciones. Entonces vamos a tomar en este paso vamos a llevar a cabo una de las 3 secciones. Aquí les voy a explicar, por ejemplo, en el caso de la primera sección, este símbolo lo que me indica es que yo debo devolver las cartas que están descartadas, llevarlas nuevamente a mi mano. Esto es lo que me indica este símbolo. No les comenté, pero cuando cada espíritu tiene 4 cartas de poder únicas, que son las con las que comienza. Esa es la mano inicial siempre, para ese espíritu. Entonces, esta es nuestra mano inicial y nosotros a medida que vamos jugando cartas, esas cartas las vamos a ir colocando en una pila de descarte, a un lado de nuestra zona de juego. Entonces, para yo poder recuperar esas cartas, para eso utilizo esta acción. Aquí en este caso, yo voy a tomar todas las cartas del descarte y las voy a llevar a mi mano nuevamente cuando yo lleve a cabo esa acción. Hay otro símbolo que está indicado por acá, véanlo acá, que este me indica que solo voy a tomar una carta del descarte, solo una. Yo la puedo elegir, elijo la carta y la llevo a mi mano, pero solo una. En este caso, este símbolo, todas las cartas, esta solo es una. Bueno, esta otra lo que me indica es que gano una carta de poder, que aprovecho de una vez para explicarles cómo ganan una carta. Ganar una carta es tomar cartas de poder menor o mayor. Yo elijo de cuál de los dos mazos. Yo voy a tomar 4 cartas, y decir, del mazo que decida, tomo las 4 primeras cartas y elijo tomar una de esas 4 cartas. La que yo quiera, pero una de las 4. El resto las descarto. Y esa carta que decido tomar la llevo a mi mano inmediatamente. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre las cartas de poder menor y mayor? Lógicamente las de mayor van a ser, quizás tienen efectos mejores, pero ellas cada vez que yo recibo una carta de poder mayor, yo debo olvidar un poder de los que yo tengo. Olvidar es que yo debo perder uno de los poderes que yo tengo, bien sea en mi mano, en mi descarte o que estén en juego en ese momento. Cualquiera de las cartas que estén en mi zona de juego, yo debo olvidar ese poder. Olvidar es que lo retiro, lo saco. Si son cartas de poder mayor o menor, las devuelvo, las coloco en los descartes correspondientes a estos dos mazos. Si son de mis poderes iniciales, simplemente las saco del juego, ya no las voy a poder recuperar. Entonces, esa es la diferencia entre tomar cartas del mazo de poderes menores y poderes mayores. Pero esto siempre se va a llevar a cabo cuando yo gane un nuevo poder, que voy a incluir una carta nueva en mi mano y en mi zona de juego durante toda la partida. Ahora, otro detalle que tienen que tener presente es que si están jugando en el modo básico, que es el modo principiante, por decir así, el modo de iniciación, que yo les comenté al inicio, en vez de ustedes tomar las 4 cartas de uno de estos dos mazos no los utilizarían. Si están jugando de esa manera, ustedes lo que hacen es buscar su tarjeta de progresión de poder y van a tomar la carta que te indica de primero allí. Ahí te dice el nombre, te dice si es una carta de poder menor o mayor, en este caso menor. Ubicas esa carta en el mazo de poderes menores y la llevas a tu mano sin escoger. Simplemente eliges la que está indicada allí. Y así, ya que elegí la primera, la siguiente vez que me toque tomar una nueva carta de poder, tomaré la segunda y así vamos. Hasta tener todas las cartas que estén indicadas ahí. Quizás puede haber una partida que no llegues a tomarlas todas, pero esto me da un orden, nos indica un orden en el que podemos ir tomando las cartas, ya que inicialmente no conocemos el contenido y los efectos de estas cartas, pues va a ser un poco más complicado para nosotros. Entonces, ahí te recomiendan que lo hagas en ese orden. Bueno, luego de eso tenemos que más símbolos podemos ver acá. Este que está acá, lo que me indica este símbolo es de energía. Entonces aquí me dice que gano una energía. Entonces yo inmediatamente tomo una ficha de energía y la coloco aquí en mi zona de juego.
Acá, esta simbología lo que me indica, acuérdense que este símbolo que está acá arriba es las fichas de estas de presencia. Y la flecha esta lo que me indica es el rango. El rango es que yo puedo hacerle esa acción a tantos espacios como me indique el símbolo de la flecha. Desde generalmente, si no te indica nada la simbología, desde donde yo tenga presencia, mi espíritu tenga presencia en el tablero. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, aquí no me está indicando nada, aquí me está diciendo que yo voy a agregar una presencia, me lo dice arriba, más una presencia, a un rango de 1 de un terreno donde yo tenga presencia. Es decir, yo voy a agarrar, donde tengo yo presencia, este espíritu es el amarillo, entonces aquí tengo presencia. Entonces, yo puedo agregar aquí con esta acción yo agregaría una presencia o en el mismo terreno o en uno adyacente a él, por el rango que me está indicando allí. El rango puede ser mayor, podrá ser menor. En otros casos, si no te indica nada, pues va a ser con respecto al terreno donde tú tengas ya presencia. Pero fíjense que, por ejemplo, en esta tarjeta, esta referencia de juego, esta carta de referencia de juego, pueden ver aquí abajo que les pueden hacer referencia a un terreno en particular. Si pueden, en ese símbolo acá, me puede indicar que sea un terreno de un tipo en específico, que sea un bosque, que sea la montaña, donde tenga presencia. Entonces tengo que restringirme a esas condiciones. O puede indicarme que donde haya invasores, o que sea un terreno de costa, un costero, o que sea un terreno que no sea costero, o que sea en el interior de la isla. O puede indicar que sea un terreno donde haya presencia de los Dahan, de estos que están acá. O me puede indicar que esta X quiere decir que no haya, es decir, depende del símbolo que te indique, en este caso que no haya fichas de desolación en ese terreno. Acuérdense que las fichas de desolación son estas. Pero te puede indicar que no haya ciudad, que no haya pueblo, que no haya exploradores. Es decir, depende de esa X, lo que me indica es eso. Y en este caso me indica que donde haya cualquier espíritu. O si no me indica este símbolo es en cualquier lugar. Como pueden ver, por ejemplo, aquí abajo, que me dice que en cualquier lugar. No me especifica, no me da otra condición. O sea, aquí me indicaría que yo voy a agregar una presencia en un lugar donde tenga ya yo presencia en el tablero, en ese mismo lugar o uno adyacente. Aquí estaría la misma acción dos veces. Y esta otra sección, bueno, ya esto es lo mismo que les indiqué ahora. Solo que esta vez es a dos espacios de distancia de los terrenos donde yo tenga presencia. Agregar presencia no es más que tomar fichas de presencia de mi tablero, de mi carta de espíritu y llevarlas al tablero, a la isla. Pero siempre se van a ir quitando, retirando de izquierda a derecha. Siempre. Y lo que yo sí voy a elegir es en cuál de estas dos filas yo voy a tomar las fichas de presencia. Ya les voy a indicar en qué va a variar que tome de arriba o de abajo. Pero entonces cuando yo quiera hacer esta acción, por ejemplo, yo voy a retirar una ficha de presencia de acá y la voy a llevar al tablero, según las condiciones que me indique la acción. Y así yo voy a ir retirando fichas de presencia y las voy a ir colocando en el tablero gracias a las acciones de crecimiento. Hay dos características importantes en cada uno de los espíritus, que es la cantidad de energía que ellos reciben cada turno. Es decir, el segundo paso de la fase de los espíritus es obtener energía. Entonces, después de yo llevar a cabo el paso de crecimiento, que es realizar una de las acciones de acá arriba, el segundo es tomar energía. Y para tomar energía va a depender de los espacios que yo tenga abierto, del último espacio que tenga abierto en esta fila de energía. Fíjense que en este caso, como la última que tengo abierta es el 2, recibiría en este momento dos fichas de energía. Las coloco aquí en mi tablero. Entonces, por supuesto, a medida que yo voy agregando fichas de presencia en el tablero y voy eligiendo cuál de estas dos características voy a tomar las fichas de presencia, pues esa característica va a ir mejorando. Y fíjense que ese número va mejorando, va aumentando. Es decir, voy a ir recibiendo mayor cantidad de energía por turno cuando yo vaya agregando más fichas de presencia en el tablero correspondientes a esa característica.
La otra característica es la cantidad de cartas que me permita jugar. Si inicialmente, por ejemplo, este espíritu me permite jugar una de las cartas que tengo en mi mano para este turno, pero a medida que yo vaya desbloqueando, llevando más presencias de esta característica al tablero, fíjense que la cantidad de cartas que me va a permitir jugar van a ser mayores. Pueden haber efectos adicionales acá que se desbloqueen acá, como es, por ejemplo, cuando yo desbloqueé esta casilla, me va a permitir tomar una carta del descarte cada vez que llegue a este paso de la fase de los espíritus. Entonces, esto van a ser características que van a tener todos los espíritus. Algunos tienen algunas variaciones que les voy a explicar ahora mismo para que las tengan presentes. Pero bueno, la idea es que yo a medida que vaya colocando presencia en mi tablero, me va a ir mejorando estas características. Fíjense estos otros espíritus que otras diferencias pueden tener. Aquí me indica que en en el paso de crecimiento, esta acción siempre se va a llevar a cabo, siempre. Y luego voy a escoger una de estas tres secciones para terminar de completar el paso de crecimiento. Entonces la primera lo que me dice, vean la diferencia. Aquí me dice que voy a agregar una presencia en un terreno de jungla o humedal. A juro, me está dando una condición. A máximo 2 espacios de donde ya tenga presencia en el tablero. Eso es lo que me indica. Esto ya lo vimos todo esto. Esta que está acá es un símbolo nuevo. Lo que me indica no es que yo reciba una carta de poder nueva, sino que voy a poder jugar una carta más ese turno. Además de la que tenga abiertas acá en mi característica, mi segunda fila de características aquí abajo. Se voy a recibir ese turno. Si decido utilizar esa sección por este turno, me permitiría jugar una carta más. Vamos a ver qué otras diferencias. Esto es lo mismo. Algo que tienen por aquí, fíjense que en la fila de características, la de arriba, cuando yo desbloqueo esta casilla, me da un elemento de planta que me va a servir para activar cartas de poder. Para utilizar ciertos poderes que necesitan ese elemento. Entonces, esta es una variación a lo que vimos normalmente. Fíjense que este tiene una diferencia acá, que me indica que yo gano 2 fichas de energía y gano una más por cada elemento de fuego que tenga desbloqueado en mi área de características. Adicionalmente podemos ver acá arriba, fíjense que este espíritu tiene 4 secciones aquí en el paso de crecimiento, cosa que otros tienen solo 3. Esta me dice que voy a mover una presencia que ya tengo en el tablero, la voy a mover. Este me indica, fíjense, esta vez voy a agregar una presencia en un espacio, un terreno que no haya miniaturas de marcadores de desolación. A máximo 3 espacios de un terreno en donde tenga presencia. Entonces, eso es más que lo vayan viendo algunos ejemplos. Vean este otro ejemplo acá, que me indica que yo voy a agregar una ficha de presencia en un terreno donde haya Dahan o invasores. A máximo 4 espacios de distancia de un espacio donde tenga presencia. Entonces eso es lo que quiere decir la simbología. La simbología es muy similar, solo que cambia es la condición. Es decir, referido a qué terreno te está hablando, a qué fichas deben haber, a los invasores. Entonces tienen que tener eso claro para que entiendan la simbología. Como pueden ver acá abajo, se van desbloqueando elementos diferentes cuando se vayan expandiendo las características. Y cuando me dice aquí me indica que cualquier elemento, a mi elección. Yo cada turno debo decir a qué elemento voy a utilizar. Es decir, digo que es elemento de fuego, por ese turno este espacio me vale por un elemento de fuego. No que lo voy a cambiar durante ese turno, lo voy a cambiar varias veces, no. Yo digo al inicio del turno a qué elemento se va a referir y no lo puedo cambiar hasta a turnos posteriores. Más ejemplos. Vean acá que me dice que voy a agregar presencia en donde haya Dahan a 2 espacios de distancia donde tenga presencia. Por acá, fíjense que los espíritus pueden saltarse algunas reglas estándar, siempre que sea la carta de espíritu que te lo indique. Aquí me dice que voy a agregar la presencia en cualquier océano. Entonces yo elijo en qué océano. Esta acción se hace 2 veces, pero es porque este espíritu me lo permite. Me lo indica ahí en la acción. Además aquí me indica que le voy a agregar la presencia en un terreno costero. Me lo dice.
que máximo esté a un espacio de distancia de donde ya tenga presencia. Y estas dos opciones que están acá, que se van a ver mucho en las cartas, las voy a explicar ahora más adelante, que es lo de empujar y tomar y arrastrar, que eso lo vamos a ver mejor un poco más adelante. Otro símbolo a tener presente, sobre todo en las cartas de poder y en los poderes de la tarjeta de los espíritus, es este que está acá, véanlo acá, que no lo habíamos visto. Que este poder se refiere a, este símbolo se refiere a lugares sagrados. Los lugares sagrados son todos aquellos espacios de terreno en donde tenga al menos 2 o más fichas de presencia en el tablero. Entonces se consideran lugares sagrados. Y ciertas condiciones que me van a indicar que para poder llevar un poder, tiene que ser un lugar sagrado. Entonces ya saben que tengo que tener 2 o más fichas de presencia en ese terreno. Y el otro símbolo es este que está acá, que este símbolo se refiere a los marcadores de terror, que por si lo llegan a ver en alguna de los elementos del juego. Por otra parte, antes de seguir con las fases, cada uno de los espíritus en la parte inferior izquierda tienen unas reglas especiales que aplican solo a ese espíritu, que te dan un título y te dicen un efecto. Por ejemplo, en este caso este espíritu te dice que las presencias que tú tengas, que él tenga en los terrenos de humedales, cuentan como lugares sagrados. Es decir, que en el caso de este espíritu, así él tenga solo una sola ficha de presencia, fíjense este ejemplo, él tiene una ficha de presencia aquí en un terreno de humedal, y esto está considerado como un espacio sagrado, un lugar sagrado. Es decir, que a pesar de que no tenga dos fichas de presencia para que se considere lugar sagrado, este tiene la regla especial de que con solo una en espacio, en terrenos de humedal únicamente, ya se consideraría espacio sagrado a la hora de algunas condiciones en las cartas y demás. ¿Okay? Tengan eso presente. Acá abajo también van a ver lo que se llama poderes innatos del espíritu, que se pueden llevar a cabo tal como los poderes menores y mayores que tenga, poderes menores, mayores o únicos que tenga mi mano. Esto es un poder más que puedo incluir allí y llevar a cabo en cualquier momento. Y ya entraremos en detalle con eso más adelante. Y adicionalmente en la parte posterior de la tarjeta de espíritu, eh, van a ver una narrativa, una historia con respecto al espíritu. Van a ver lo que es la preparación inicial, que eso lo comentamos. Y aquí me da unos consejos de cómo es la forma de juego o el estilo de juego con ese espíritu, hacia dónde está más enfocado, hacia dónde te puedes dirigir más en la partida utilizándolo a él, el nivel de dificultad, y adicional a eso, cuáles son las características más fuertes o más débiles de ese espíritu durante el desarrollo de la partida. Entonces hacemos recuento de la fase de espíritu. La fase de espíritu primero hacemos el paso de crecimiento, que realizamos las acciones en una de las secciones que está indicada en la parte superior de la carta del espíritu. La fase que generalmente en ese paso es donde vamos a colocar, a ir desbloqueando, aumentando nuestras características, colocando fichas de presencia en el tablero. Luego viene el paso 2, que es ganar energía de acuerdo a la característica que está acá arriba, la fila de características, el número más a la derecha que esté aquí abierto es la que me va a indicar cuánta energía yo voy a tomar. Entonces en ese punto yo tomo fichas de energía del suministro general, en este caso una, por ejemplo, al inicio. Además, por supuesto, de las que haya obtenido en el paso de crecimiento. Luego viene el paso 3, que el paso 3, como lo pueden ver acá, es la de escoger los poderes. Yo voy a ir a mi mano y de mi mano yo voy a elegir jugar cartas para este turno. ¿Cómo juego las cartas? ¿Cuántas cartas puedo jugar? Eso depende de mi segunda característica. Aquí depende de lo que tenga desbloqueado en el último espacio que tenga abierto. En este caso, por ejemplo, inicialmente tendría uno. Entonces, puedo jugar solo una carta inicialmente con este espíritu. Entonces, yo elijo una de estas cartas y las coloco aquí adelante indicando que las estoy jugando. Para yo poder jugar cartas de mi mano, tengo que pagar su coste en energía. El coste de energía está indicado aquí arriba en la parte superior izquierda de la carta. Hay unas que no cuestan, otras sí cuestan. Entonces, yo debo tener suficiente energía como para pagar. La energía que no utilice,
la puedo utilizar en turnos posteriores, sin ningún inconveniente, se puede acumular. Entonces yo decido, bueno, quiero jugar esta carta de energía, entonces esta carta de poder la coloco aquí afuera y pago su energía inmediatamente. Y no puedo pasar, repito, no puedo jugar más cartas de las que me indica aquí en el tablero, en mi característica, o cualquier otro efecto que me dé la opción de agregar, de poder jugar más cartas. Ok, entonces, luego de que juegue entonces mis cartas, vamos a culminar la fase de espíritu. Después viene lo que es la activación de los poderes rápidos, como lo pueden ver acá en el medio. Para pasar de una fase a la otra, viene el uso de los poderes rápidos. Los poderes rápidos son los que tienen este símbolo. Acá, luego de la fase de los invasores, va a venir el uso de la activación de los poderes lentos, que es el mismo procedimiento de los poderes rápidos, solo que se llevan a cabo en diferentes fases del turno. Entonces, los poderes rápidos o lentos, como pueden ver allá la simbología, lo van a notar, por ejemplo, en las cartas de poder, lo van a observar por el color de acá arriba. Si el color es azul es lento y si el color es rojo es rápido. Y también lo pueden ver en la descripción acá abajo del efecto de la carta. Como pueden ver acá dice la velocidad. Ahí me ve, si es azul, el símbolo azul es lento y el símbolo rojo es rápido. Entonces ya saben que en el momento de que vayan a elegir las cartas que van a jugar, tienen que tener presente en qué momento vas a poder utilizar el efecto de esa carta. En este caso, repito, aquí se usan las rápidas y aquí se usan las lentas. Puedo jugar varias cartas rápidas, varias cartas lentas y llevarlas a cabo todas en el momento que corresponda, eso no es inconveniente. Y las puedo llevar a cabo en el orden que yo quiera. Entonces, entre esto también está incluido el poder innato del espíritu. Como pueden ver, el poder innato es como si fuese una carta más que voy a tener activa en cualquier momento. No tengo que jugarla, va a estar jugada permanentemente. Y aquí me indica que nada más la puedo llevar a cabo en el momento de las cartas lentas, como indica allí. Ahora les voy a mostrar algunos elementos que pueden observar en las cartas de poder y en los poderes en general. Como pueden ver acá, a la izquierda tengo me indica unos elementos. Estos son todos los 8 elementos que tiene el juego. Y los que ven ahí marcados, indicados, son los elementos que yo voy a tener activos durante el turno en las cartas que están jugadas en ese momento, no en las cartas que tenga en mi mano. Es decir, que en este caso, si yo jugué esta carta, yo en este turno voy a tener activados estos 3 elementos. El amarillo, el azul y el rojo, esos 3 elementos los voy a tener activos durante este turno. ¿Qué pasa? Que, como pueden ver acá abajo, pueden haber algunos efectos que me pidan que para poder yo llevar a cabo esa acción necesito tener tales elementos y una cantidad determinada de esos elementos. Que como pueden ver aquí en los poderes innatos se ve reflejado esto que les indico. Aquí me dice que el efecto de este poder está aquí arriba. Aquí. Para yo poder llevar a cabo el efecto de arriba, la acción de arriba, tengo que tener activo un elemento amarillo y 2 azules. Entonces aquí arriba, como pueden ver, en este caso nada más tendría un amarillo y un azul. Entonces, esta acción no la podía llevar a cabo. Pero más adelante yo voy a poder jugar más cartas. Entonces, si puedo jugar más cartas y tener más cartas en juego, pues ya la cantidad de elementos que voy a tener activos durante ese turno va a ser mayor. Entonces voy a poder hacer combinaciones de tal manera de poder llegar a esas condiciones que me piden acá para poder yo llevar a cabo esa acción. Entonces, volviendo aquí a los poderes innatos, aquí me está diciendo que en esta acción, por ejemplo, bueno, fíjense que la parte de arriba es más o menos lo mismo que ya hemos visto. Aquí me dice la velocidad que también eso también coincide con, lo van a conseguir en las cartas de poder igualmente, que me indica la velocidad del poder, me indica el rango. Aquí me está diciendo, ves, en este caso me está especificando que es a un espacio, a máximo un espacio, de un terreno donde tenga, que sea un sitio sagrado. Ya no es donde tenga presencia únicamente, sino que me está exigiendo que sea un lugar sagrado. Y la tercera casilla acá me indica cuál es el terreno objetivo, la tierra objetivo. En este caso es cualquiera. Si es cualquiera, pues no importa en cuál tierra puedo llevar a cabo esta acción. Ahora fíjense, estas otras cartas que tenemos aquí, por ejemplo,
de ejemplo. Aquí pueden ver aquí el rango, no me indica rango, es decir que puede ser, no importa el rango. Y aquí me dice que el objetivo es cualquiera de los espíritus, es decir, puede ser cualquiera de el resto de los espíritus de los otros jugadores o el mío, sin inconveniente. Como pueden ver acá, que me dice que es a un espacio, ves que cuando no especifica nada, ya saben que se refiere a un espacio de un terreno donde tenga presencia, simplemente. Y estas dos cartas que tenemos por acá arriba, esto tiene que ser, a juro, el mismo espacio. Cuando tenga el 0 es el mismo espacio. Y abajo te va a indicar la acción, que la acción es como esto que está acá. Solo que el poder innato te exige una cantidad de elementos en juego y el efecto de las cartas de poder no te pide unos elementos. Por ejemplo, aquí te dice que yo puedo llevar a cabo la primera acción si tengo estos elementos en las cartas activas, las cartas en juego, y aquí me dice que voy a empujar un explorador o, cuando vean la diagonal es o un pueblo, que ahora les voy a explicar qué significa lo de empujar o arrastrar, ¿ok? Esas dos acciones las vamos a ver ahorita, un ejemplo en el tablero. Y cuando aquí me diga en vez o en lugar de llevar a cabo esto, yo puedo elegir si tengo las condiciones de elementos en juego. En vez de llevar a cabo la acción de arriba, puedo llevar a cabo esta acción, que tiene una exigencia mayor en cantidad de elementos. Y me dice que en vez puedo hacer 2 de daño en ese terreno objetivo que elegí. Y además de eso, empujar hasta 3 exploradores o pueblos. Y aquí me dice otra vez, en lugar de, es decir, esto es un efecto mayor de la acción otra vez, si tengo la exigencia de elementos que me pide, puedo hacer 2 de daño a cada invasor en ese terreno que elegí. ¿Okay? Entonces, cuando a ustedes les diga aquí en lugar de, es como un efecto mejorado de la acción anterior. Si yo decido realizar ese teniendo las exigencias, ya no puedo ejecutar la anterior. Ahora, si no me indica la palabra de en lugar de, yo pudiera llevar a cabo estas 3 acciones si tengo las exigencias de elementos. Si pudiera llevar a cabo las 3 acciones. En este caso, repito, los espíritus que indiquen acá en los poderes innatos indiquen que en lugar de, no puedo llevar a cabo la acción de arriba si llevo a cabo la de abajo, porque la de abajo es una mejora de la de arriba. ¿Okay? Siempre que tenga las exigencias, siempre que tenga esa palabra de en lugar de, te puedo llevar a cabo solo una de ellas siempre que tenga las condiciones. Vamos a ver un ejemplo de cada una de estas dos efectos que pueden conseguir en la mayoría de los poderes, en muchos de los poderes, que es el de arrastrar y empujar. Que, por ejemplo, en este efecto aquí me dice que arrastro hasta dos figuras de Dahan. Entonces, si yo, por ejemplo, elijo como, aquí me indica que lo que puedo elegir es un terreno donde tenga presencia y el terreno objetivo puede ser cualquiera. Entonces, yo voy a tomar un terreno donde tenga presencia. Por ejemplo, en este terreno tengo presencia, porque yo soy el amarillo, tengo presencia. Entonces voy a utilizar ese va a ser mi terreno objetivo. Y me dice que voy a arrastrar hasta 2 Dahan. Las figuras de Dahan son estas. Entonces yo puedo arrastrar de todas los terrenos que estén adyacentes a ese terreno objetivo. Yo puedo arrastrar 2 Dahan. Los puedo arrastrar en el orden que yo quiera. 2 de acá o uno de uno, otro de otro, no importa. Pero hasta dos Dahan. Tampoco tienen que ser los dos. Puedo tomar solo uno si quiero. Pero dice que hasta 2. Después dicen, si hay ahora al menos 2 Dahan, agrega uno más y gana uno de energía. Entonces, como pude arrastrar 2 Dahan, entonces puedo activar el segundo efecto. El segundo efecto, entonces, en este caso en particular es tomar uno, agregar uno, entonces agarro uno tomo uno de los que está fuera del juego, del suministro general, y gano una energía. Entonces coloco una ficha de energía en mi tablero personal. Son efectos adicionales. Bueno, en este caso, en este otro, me dice empujar hasta 3. Así yo puedo elegir empujar menos, pero hasta un máximo de 3 exploradores o pueblos. Entonces yo elijo, aquí me está diciendo, por ejemplo, que tiene que ser un terreno máximo hasta un espacio
de un terreno donde tenga presencia. Y el terreno objetivo puede ser cualquiera. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, yo tengo presencia acá. Nuevamente vamos a usar este. Aquí tengo presencia acá. Pero yo puedo usar un espacio adyacente. O me indica ahí que el rango puede ser un espacio adyacente. Y el terreno objetivo puede ser cualquiera. Puedo elegir cualquiera de esos dos. Entonces vamos a poner el caso que yo voy a elegir este. Donde está en el explorador. Entonces, perfecto. Aquí me está diciendo que voy a empujar hasta 3 exploradores o pueblos. Entonces yo voy a agarrar este explorador y lo voy a empujar, bien sea acá. Empujar es que lo voy a sacar de ese terreno objetivo. Lo voy a sacar acá, lo puedo sacar acá, acá, acá o acá, donde yo quiera, pero tiene que ser un terreno adyacente. Entonces vean la diferencia, que empujar es que yo voy a tomar un terreno objetivo y lo voy a sacar fuera un espacio adyacente a ese terreno objetivo. Ahora, arrastrar o tomar es que yo, el terreno objetivo, yo los voy a llevar de los adyacentes a ese terreno objetivo. Como vieron las Dahan, estaban fuera y los llevé adentro. Aquí están dentro y los llevo afuera. Esa es la diferencia entre esos dos efectos. El efecto tomar y el efecto empujar. Otro de los efectos que se pueden conseguir en los poderes es el de hacer daño, como pueden ver acá. Entonces aquí si me dice hacer 1 de daño, yo voy a hacerle 1 de daño, no especifica a quién, yo le hago el daño a quien yo desee, que va a ser por supuesto, una de las miniaturas de los invasores. Yo voy a elegir a quien le voy a hacer 1 de daño. Y como pueden ver acá, en la hoja la carta de resumen, pueden darse cuenta de que cada una de las miniaturas tiene una cantidad de puntos de vida. En el caso de los exploradores tienen un punto de vida. Las ciudades, los pueblos tienen 2, las ciudades tienen 3 y los Dahan tienen 2. Hay veces que hay efectos secundarios que le hacen daño a los Dahan. No es la idea de nosotros los espíritus hacerle daño a los Dahan, pero algunos efectos colaterales llevan a hacer daño a los Dahan y por supuesto los invasores tienen su etapa donde van a hacer daño a los Dahan también. Entonces para que tengan eso presente, que son los puntos de vida que cuando le hacemos esa cantidad de daño, retiramos esas miniaturas del tablero. Entonces, en este caso yo me está indicando que el primer efecto es hacer 1 de daño, yo elijo a qué miniatura del terreno objetivo le voy a hacer el daño. Y hay un segundo efecto, pero el segundo efecto tiene una condición. Si cumplo con la condición, puedo realizarlo, si quiero. Dice, si la tierra objetivo es costera, entonces puede hacer un punto de daño adicional. Entonces tiene que tener eso presente. Puede pasar que en los poderes tenga varios efectos, como este es el caso. Yo puedo elegir cuáles de esos efectos realizo y cuáles no. Puedo simplemente no realizar ninguno. Simplemente recuerden que nada más el hecho de jugar cartas me da los elementos que indica la carta. Entonces, simplemente yo puedo jugar las cartas simplemente por buscar una cantidad de elementos, no necesariamente por resolver sus efectos. Entonces, si yo en un momento dado no deseo realizar su efecto, no lo hago, simplemente lo necesito por los elementos. Otro detalle que tienen que tener presente a la hora de ver si cumplo con los requisitos de elementos son los elementos que tenga desbloqueados en mis filas aquí de características. Recuerden que hay ciertos espíritus, por ejemplo este, que me va a desbloquear, por ejemplo, el elemento planta, el verde. Eso quiere decir que cuando yo lo tenga desbloqueado, yo puedo contar, en todos los turnos, puedo contar que tengo un elemento verde activo en todo momento, además de lo de las cartas en juego. Entonces tengan presente eso para cada uno de los espíritus que tengan esa opción. Adicional a esto, pueden ver acá, vamos a ver en cada una de las fichas de miniaturas que pueden ser dañadas durante el transcurso del juego, que son estas 4. En el caso de los Dahan, ellos tienen 2 puntos de vida únicamente. Cuando ellos le hagan un punto de daño, lo que hago es voltearlo para indicar que le queda solo un punto de vida no más. En el caso de los exploradores no hace falta porque ellos tienen solo un punto de vida, así que si les hacen daño, simplemente lo retiro. En el caso de los pueblos, que tienen 2 puntos de vida, cuando les hacen 1 de daño, yo coloco ahora la ficha de esta manera, esta miniatura de esta manera, para indicar ida, para saber que ya tiene un punto de daño hecho. Luego, si en el mismo turno le vuelven a hacer otro daño, automáticamente la elimino del tablero. En el caso de las ciudades que tienen 3 puntos de vida, así tendrían 3. Si le hago 1 de daño, la coloco de esta manera.
Fíjense que las miniaturas están hechas de tal manera que lo que queda en la parte superior me indica la cantidad de edificios que ven acá, de casas, me indica la cantidad de puntos de vida que le queda a esa miniatura. En este caso tiene 2. Luego, si vuelvo a hacer un punto de daño, lo pongo de esta manera, colocando solo una casa arriba, me indica que es un punto de vida lo que le queda. Y si le devuelven a hacer daño, pues retiro la ficha, se quedó sin punto de vida. Entonces, fíjense que es una manera bastante original, sobre todo en el caso de las ciudades, para identificar cuáles son los puntos de vida que tiene. Otro punto que les indico es que al final del turno, todas las fichas que estén dañadas vuelven otra vez a colocarse con sus puntos de vida completos al final del turno. Es decir, que esto de llevar el conteo de los puntos de vida durante el turno se realiza porque de repente acciones posteriores en el mismo turno, llevadas a cabo por otros espíritus o por el espíritu tuyo, efectos diferentes pueden llevar a cabo daño. Es decir, diferentes acciones pueden llevar a cabo daño. Entonces, de repente, si una acción le quita un punto de vida, otra acción puede quitarle más puntos de vida y hasta que la figura sea retirada del tablero. Entonces, para llevar un conteo de cuántos puntos de vida se les ha eliminado a cada uno de ellos. Pero recuerden entonces que al final del turno siempre todas las figuras vuelven otra vez a estar con sus puntos de vida al máximo para rondas posteriores. Luego de haber realizado la fase de espíritu, llevamos a cabo los poderes que sean de rápidos, los que tengan en las cartas jugadas en juego, o los poderes innatos, los que desea realizar, que sean rápidos. Luego entonces viene la fase de los invasores. La fase de invasores está dividida en varios pasos. El primer paso es lo que es la isla desolada. Si la isla está desolada, llevo a cabo este paso. La isla está desolada cuando esta carta de desolación esté en su reverso. Otro detalle que les doy, que si es recomendable en las primeras partidas del juego no utilizar cartas, como ya les había comentado, no usar cartas de desolación, sino que simplemente vamos a utilizar lo que está impreso aquí en el tablero de invasores. Sí, aquí, fíjense que me indica que debería colocar 5 fichas de desolación aquí arriba. Y que si se acaban las 5 se pierde. Así de sencillo, ¿ok? Pero bueno, eso es en las primeras partidas de juego. De resto siempre debería colocar una carta aleatoria de estas de desolación. Pero entonces en ese paso lo que hago es realizar el efecto del reverso de esta carta si ya se ha volteado. ¿Okay? Luego viene la parte del terror, que es donde se van a resolver las cartas de terror que se han ido ganando en fases anteriores. ¿Cómo se va a ir ganando el terror? Aprovecho para explicarles eso. Que eso se puede realizar a través de los efectos de las cartas de poder y demás. Como pueden ver, nosotros tenemos aquí un pool de marcadores de terror. Un pool inicial. Ese pool nosotros vamos tomando, como lo indica aquí el propio tablero, que cada vez que uno destruya los pueblos, las miniaturas de los pueblos en el tablero, se va a generar uno de terror. Y cuando se destruyan ciudades, se generan 2 de terror. Y estamos causando terror en los invasores. Entonces, cada vez que eso pase, nosotros vamos a ir incluyendo esos marcadores de terror en este espacio de terror generado. O sea, a medida que nosotros los vamos destruyendo a ellos y también debido a efectos a ciertos poderes que también causan, que me ocasionan colocar marcadores de terror en este espacio. Entonces yo voy llenando a causa de esos efectos, yo voy a ir colocando marcadores de nuestro pool a nuestro espacio de terror generado. En el momento en el que el pool quede vacío, en ese momento en que el pool queda vacío, inmediatamente vamos a tomar una carta de terror, del mazo de terror, y la vamos a colocar en el espacio de cartas de terror ganadas. Luego todas estas fichas marcadores de terror se vuelven otra vez a su pool y se sigue jugando, van a seguir activándose efectos que me vuelvan a colocar marcadores en este espacio de terror generado, hasta que otra vez este espacio quede vacío, y en ese momento que quede vacío vuelvo a tomar una carta de terror y la coloco en espacio generado. En el momento en el que yo llegue al paso de terror, yo voy a jugar las cartas que he ido acumulando hasta allí, hasta ese momento. Tienen que tener presente también que en el momento en el que se revele
otro nivel de terror como este que está acá, inmediatamente ese nivel de terror, esa carta de nivel de terror la vamos a colocar en este espacio para indicar que estas son las nuevas condiciones de victoria que vamos a tener presentes de este momento en adelante. Y así vamos desbloqueando, vamos tomando cartas hasta que se vayan desbloqueando cada uno de los niveles de terror que están indicados allí y nos faciliten las condiciones de victoria. Bueno, seguimos entonces acá. Vamos a colocar esto como lo teníamos inicialmente. Acá arriba. Bueno, aquí vamos a tener entonces lo que es el paso de terror. Entonces yo voy a resolver una por una las cartas que están indicadas acá. De la primera a la última. Es decir, empezamos, la revelamos, jugamos la que está en el fondo primero, que es la primera carta que se colocó. Y las vamos colocando en este descarte, acá abajo. Entonces, como pueden ver en estas cartas de terror, depende del nivel de terror en el que estemos en ese momento, que nos lo va a indicar esta sección que está aquí arriba. En este caso el nivel de terror es 1, hago lo que está en la parte de arriba. Si estamos en el nivel 2 utilizamos este efecto, si en el 3 este efecto. Y aquí me indica, estos son efectos positivos para nosotros. Aquí dice que cada jugador, por ejemplo, en este caso, cada jugador remueve un explorador. Entonces cada jugador va a remover un explorador de los invasores en el tablero. De una tierra que tenga tierras que tengan, Dahan, ¿ok? Cumpliendo esa condición. Y así voy a hacer lo que me indica allí, depende del nivel en que esté. Entonces, resolví este efecto, la descarto. Ahora resuelvo la segunda. Lo resolví, la descarto. Y así cada una de las cartas. Eso es lo que hacemos nosotros en el paso de terror. Luego se llevan a cabo las tres acciones de los invasores, que es devastación, construcción y exploración en ese orden. Si en esa casilla de esa acción no hay carta, no se lleva a cabo esa acción por este turno. Pero donde si haya carta, se realiza la acción. Entonces, en cierto momento, voy a hacer un ejemplo, lo voy a explicar. En un momento vamos a estar de esta manera. Entonces, como hay cartas en devastación, se va a llevar a cabo devastación, después construcción. Y en exploración lo que hacemos es revelar la primera carta que está aquí en el mazo. Y de estas cartas lo que me indican es cuáles son los tipos de terreno en donde va a ocurrir esa acción. Entonces, por ejemplo, empecemos con lo que es la devastación. Devastación es que las figuras de los invasores van a hacer daño a la tierra y daño a los Dahan. Entonces, ¿cómo se resuelve el daño? Así como les expliqué lo de los puntos de vida, lo de los puntos de vida también me indica los puntos de daño que hace cada figura. Así que los exploradores hacen un punto de daño, los pueblos hacen 2 puntos de daño, las ciudades hacen 3 puntos de daño, y los Dahan también hacen daño, hacen 2 puntos de daño. Es decir, que la misma cantidad de puntos de vida es la misma cantidad de daño que ellos realizan cuando atacan. Entonces, en el caso de la devastación, solo en espacios de terreno, en este ejemplo de desierto, que tengan figuras de invasores, van a hacer daño. Entonces, por ejemplo, como pueden ver acá, ¿cuánto daño están haciendo los invasores? Están haciendo 1 y 2. Aquí están haciendo 3 en total. Entonces le van a hacer 3 puntos de daño a la tierra y 3 puntos de daño a los Dahan. Entonces, yo tengo que, no puedo distribuir los puntos de daño a los Dahan como decir que este le hace un punto de daño, este le hace otro punto de daño y lo distribuirlo, no. Tengo que llevarlo a cabo todos los puntos de daño posibles a cada uno de los Dahan antes de pasar al siguiente. Pero en este caso me hace 3 puntos de daño a la tierra. ¿Cómo se resuelven los puntos de daño hacia la tierra? Que si el daño que me hacen a la tierra es por lo menos 2 puntos de daño, solo si es de 2 a más puntos de daño, yo agarro uno de los marcadores de desolación y lo coloco en ese terreno. Siempre que me haga por lo menos 2 puntos de daño. Luego resuelvo entonces hacia los Dahan. Entonces aquí serían, como está haciendo 3 puntos de daño y cada uno de ellos tiene 2 puntos de vida, pues me elimina uno de los Dahan y el otro quedaría con un punto de vida. Lo coloco de esta forma para indicarlo. Así haríamos en cada uno de los espacios que corresponda a la carta que está colocada en el espacio de devastación. Aquí fíjense que hay varios espacios de desierto que tienen miniaturas de invasor que se tendría que aplicar el efecto. Voy a hacer otro ejemplo, por ejemplo este que está acá. El explorador este hace 1 de daño a la tierra, no tengo que colocar marcadores de desolación porque solo me está haciendo un punto de daño a la tierra y le hace un punto de daño a uno de los Dahan. Así de simple. Así voy a hacer con cada espacio.
Importante, las fichas de presencia nunca reciben daño ni hacen daño. ¿Ok? Entonces esas no se toman en cuenta para esto. Otro detalle en cuanto a agregar desolación. Si yo necesito agregar desolación y ya hay desolación en ese terreno, vamos a ver si aquí ya hay un ejemplo. No, no hay ninguno que cumpla con el ejemplo. Vamos a hacer el caso que estemos en esta situación y no hemos llevado a cabo la acción de devastación en el desierto. Y aquí hay que llevar a cabo la acción de devastación. En ese caso, yo voy a colocar, debo colocar, como me está haciendo 3 puntos de daño a la tierra, y debo colocar una marcador de desolación. Como ya hay un marcador de desolación, ocurre lo que se llama reacción en cadena. Reacción en cadena es que yo ahora tengo que agregar adicionalmente a esa, si yo voy a agregar un marcador de desolación en esta tierra, un segundo, y voy a agregar un siguiente a una tierra adyacente a mi elección. Por, por lógica debemos, lo más común, lo más beneficioso para los jugadores es colocarla en un terreno donde no haya marcadores de desolación, porque si yo coloco el marcador de desolación, el nuevo marcador de desolación en otra tierra donde ya haya un marcador de desolación, vuelve a detonarse otra vez eh, esta reacción en cadena y tengo que volver a colocar otro marcador de desolación en otro adyacente a ese nuevo terreno. Entonces, por supuesto, va a haber situaciones en las que no vamos a tener terrenos adyacentes donde no haya marcadores de desolación y a juro va a tener que colocar uno allí. Entonces va a seguir la cadena. Y recuerden que a medida que se me agoten los marcadores de desolación en esta carta, vamos a llegar al momento de finalizar la partida por derrota. Entonces tienen que tener cuidado con esto. Otro detalle que no les comenté es, con respecto al combate de los invasores, es que siempre que los invasores hagan daño a los Dahans, es decir, que en esa loseta de terreno hayan Dahan y reciban daño de los invasores y al final de, de efectuar ese daño, de llevar a cabo ese daño, eh, queden fichas de Dahan en ese terreno, ellos van a devolver el daño, es decir, ellos van a hacer daño. En el ejemplo anterior que yo les indiqué, que habían 2 fichas de Dahan y se eliminó una y la otra quedó con un punto de vida únicamente, pues este Dahan que quedó vivo va a atacar ahora. O sea, al final de la fase de devastación, los Dahan que aún queden en el espacio de terreno van a hacer daño también. El daño de este Dahan es 2 puntos de daño, como ya les había indicado hace un momento. Y yo sí elijo a qué a qué miniatura de invasor él va a hacer daño. En este caso, como él va a hacer 2 de daño, me convendría hacerle el daño al pueblo, que tiene 2 puntos de vida, y lo retiro del tablero. Entonces, siempre que hagan daño en un espacio donde hayan Dahan, automáticamente los Dahan devuelven daño. Ya saben que cada ficha de Dahan que haya hace 2 puntos de daño. Otro efecto de colocar marcadores de desolación en un terreno es que cada vez que se coloca un marcador de devastación, de desolación, bien sea por efecto de reacción en cadena o porque simplemente se coloca en ese terreno, debo eliminar una ficha de presencia de cada uno de los espíritus presentes en ese terreno. Es decir, que en este caso no pasó, pero si el marcador de desolación se hubiese colocado, por ejemplo, en este terreno, yo debo eliminar una ficha de presencia. O por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Si aquí se coloca un marcador de desolación y están estas 2 fichas de espíritu, se eliminan las 2 porque es una de cada espíritu presente. Si tengo más de un mismo espíritu, solo elimino una. Y otro detalle es que las fichas de presencia eliminada se retiran del juego. No es que se devuelven a los tableros de los espíritus. Ellas se remueven totalmente del juego. Otro detalle que tienen que tener presente es que en los efectos de las cartas, de algunas cartas de poder o algunos poderes, puede indicar que reemplaces una miniatura. Entonces, si te dice que reemplaces una miniatura y vas a reemplazar una miniatura de invasor, por ejemplo, puedes reemplazar una ciudad de un pueblo por un Dahan, por ejemplo.
Eso no quiere decir que lo estoy eliminando, ¿ok? Eso quiere decir que lo estoy reemplazando. O si el efecto me dice eh, remover, simplemente quitarlo. No es que lo estoy eliminando, tiene que tener presente esto. No me genera marcadores de terror. Recuerden que cuando nosotros eliminamos tanto las miniaturas de ciudad como de pueblo, me genera marcadores de terror. Hay que llevar marcadores de terror al terror generado. Eso siempre se va a llevar a cabo cuando se eliminen, se eliminen miniaturas de ciudad o pueblo. Pero sea porque el mismo efecto del poder te diga se elimina o se le causa daño. Luego se ejecuta la acción de construcción en el terreno que me indica acá, en este caso los bosques. La de construcción lo que vamos a hacer es agregar miniaturas de ciudades y pueblos al tablero, donde hayan ya figuras de invasores. Entonces, la condición es que yo voy a agregar en ese terreno, siempre que haya figuras de invasores, cumpliendo la condición de que siempre que tenga más pueblos que ciudades, se agrega una ciudad. Y en todos los demás casos se agrega un pueblo. Veamos un ejemplo. Estamos en los bosques. Entonces, en este caso hay figuras, y hay figuras de invasor. ¿Hay más pueblos que ciudades? No, porque no hay pueblos. Entonces agrega un pueblo. Agrega un pueblo. ¿Qué más? Aquí no aplicaría porque no hay figuras de invasores. Aquí tampoco hay figuras de invasores. Aquí sí. Y aquí me dice, bueno, siempre te haces esta pregunta. ¿Hay más pueblos que ciudades? Sí, hay más pueblos que ciudades porque hay un pueblo y no hay ciudades. Entonces agrego una ciudad. Agrego la ciudad. Siempre voy a construir una sola figura no más. Por ejemplo, aquí no pasaría nada porque no hay invasores. Y aquí tampoco, bueno, hay invasores. Entonces, hasta ahí quedaría. Si hubiese exploradores, por ejemplo, hubiese un explorador acá, por decir un ejemplo, en este caso me hago la misma pregunta. Bueno, ya primero hay figuras de invasores y se cumple. Es el terreno que está revelado en la carta, que es de bosque. Entonces, ¿hay más pueblos que ciudades? No hay más pueblos que ciudades aquí porque no hay ni una ni la otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agregar un pueblo. Eso es lo que van a hacer en la acción de construcción. Siempre se van a hacer esa pregunta. Primero tienen que ver que el terreno coincida con el que está aquí revelado y que hayan figuras de invasores. Y se hace la pregunta. Hay más pueblos que ciudades? Si sí, agregas una ciudad. Y si no, agregas un pueblo. Siempre se agrega un pueblo o una ciudad. Luego, por último, viene la acción de exploración, que aquí vamos a revelar la primera carta que está indicada allí en el mazo de invasores. Y vamos a hacer lo mismo en estos terrenos que me indica acá, vamos a explorar. Explorar lo que me indica en este caso que son los humedales, que son los terrenos humedales. Yo voy a agregar una miniatura de explorador solamente a aquellos que sean terrenos costeros o terrenos que estén o adyacentes o que estén en el propio terreno donde está ubicada una miniatura de ciudad o pueblo. Si por ejemplo, en este caso yo colocaría un explorador acá porque este es adyacente al océano. En este otro también colocaríamos un explorador porque es adyacente a este océano. En este se coloca un explorador porque hay un pueblo en ese terreno. Este es adyacente a un océano, o también lo pudiera contar como que es adyacente a un espacio que tiene pueblo o ciudad. Fíjense que se tiene también un adyacente a una ciudad. Entonces, por cualquiera de los tres casos, no es que en cada uno voy a agregar un explorador, no, agrego uno solo, con que se cumpla uno es suficiente. Este del medio, como pueden ver acá, aquí también puedo agregar, no es costera, pero aquí también se puede agregar porque fíjense que tiene adyacente aquí y acá. Tiene adyacente pueblo-ciudad. Entonces se aplica, coloco. Acá está adyacente a un océano, es decir, es costero, puedo agregarlo. O puedes verlo también porque tiene una ciudad. Entonces también se aplicaría la condición. Coloco. Entonces ya saben que en exploración lo que vamos a hacer es colocar miniaturas de exploradores en zonas costeras o en zonas donde hayan ciudades o pueblos o en zonas que estén adyacentes a ciudades o pueblos que coincidan con la carta que acabamos de revelar. Entonces aquí culminaría
lo que es la fase de las acciones. El último paso de la fase de invasor es mover estas cartas. Si yo voy a agarrar esta, la voy a llevar aquí al descarte y enseguida muevo la siguiente. Ya para el siguiente turno se va a revelar la siguiente y así voy a ir bajando este mazo. Recuerden que cuando este mazo se acaba y no puedo seguir extrayendo cartas, automáticamente perdería. ¿Qué más pudieran conseguir en las cartas de invasores? Por ejemplo, pueden ver acá que pueden conseguir este símbolo. Este símbolo lo que me indica es que voy a llevar a cabo un efecto de un adversario. Si estamos jugando con las tarjetas de adversarios, leemos en el contenido de esa tarjeta, cuando yo revele esta carta, depende de la acción en que esté, me voy a la tarjeta del adversario y me indica cuál va a ser el efecto que va a ocurrir. Entonces me dirijo a la carta de adversario. Miren que puede indicar aquí que son todas las tierras costeras. Entonces el efecto, la acción se va a llevar a cabo en las áreas costeras. O más adelantado, más avanzado en la partida, puede pasar que la acción se lleve a cabo en más terrenos. Entonces en este caso me indica que son todos los dos terrenos que me indican acá. Entonces las acciones se van a llevar a cabo en muchos más espacios en el tablero. Luego de haber culminado la fase de invasor, entonces viene la fase de jugar los poderes lentos. Entonces los poderes lentos que estén en juego o los poderes innatos que sean lentos se pueden llevar a cabo en esta fase. Igualmente que de la misma manera que los poderes rápidos. Y por último, en lo que es la fase del tiempo pasa, que es donde vamos a resetear todo. Recuerden que en este paso vamos a agarrar todas las fichas que tengan, que aún estén en el tablero, que tengan reducido sus puntos de vida, las volvemos a colocar en su estado full, de vida. Colocamos las cartas que se jugaron en el descarte. Y si algo que no les he comentado, pero hay ciertas cartas, a ciertos poderes, que te indican que hay un efecto que va a estar permanente durante ese turno. Entonces los efectos permanentes no van a durar más que un turno. Entonces para ello se coloca estas fichas, se colocan en el terreno donde está afectando ese poder o ese efecto, para que no se nos olvide. Entonces en esta fase del tiempo pasa, nosotros retiramos esa ficha para saber que ya ese efecto ya culminó. Y pues ya entonces estaríamos preparados para iniciar nuevamente la siguiente ronda. Así vamos llevando a cabo turno tras turno hasta que se consigan las condiciones de victoria o de derrota. Aprovecho para indicarles acá al final algunos efectos de las cartas de poder, efectos diferentes para que vean algunas diferentes que se pueden conseguir. Por ejemplo, aquí me indica que voy a agregar una ficha de terror al terror generado y defiendo 6 en ese terreno objetivo que elegí como objetivo. Entonces, para eso recuerden que usamos las fichas de recordatorio en su lado de defensa para saber que es una habilidad de defensa y el otro si es cualquier otro tipo de efecto. Se la coloco en su lado de defensa en ese terreno para saber que durante este turno él tiene una defensa 6. Defensa 6 quiere decir que cuando los invasores hagan daño, al total de daño que ellos hagan, les resto la defensa. Entonces si es defensa 6 y ellos hacen 10 de daño, entonces yo les resto la defensa, me quedarán solo 4 puntos de daño, que es lo que voy a hacer a la tierra y a los Dahan. Entonces, siempre la defensa me va a restar los puntos de daño que hagan los invasores antes de resolverlo sobre los Dahan y sobre la tierra. Aquí hay un segundo efecto que me dice reemplaza una ciudad con un pueblo o reemplazo un pueblo por un explorador. Entonces es un segundo efecto. Recuerden que yo puedo elegir cuáles efectos hago y cuáles no, o si los hago todos y demás. Y si hay condiciones, que tenga las condiciones. Y si tengo estos elementos activos en ese turno, repito este poder. Hay efectos que me permiten repetirlo. Entonces puedo llevar, si tengo todos los elementos, puedo llevar a cabo este efecto nuevamente, una segunda vez. Acá, por ejemplo, me da defensa 2 en cada tierra donde el espíritu objetivo tenga presencia. Así como pueden ver, el objetivo de esta carta de poder
es un espíritu, dice cualquier espíritu. Entonces yo elijo uno de los otros jugadores o mí mismo. Si yo me elijo a mí, entonces ya yo sé que todas las tierras donde yo tenga presencia van a tener una defensa 2. Colocamos los marcadores de defensa para saber. O si elijo otro jugador, serán las presencias de los otros jugadores. Aquí, por ejemplo, coloco dos marcadores de terror y además empujo hasta dos figuras de explorador o pueblo. Sí, recuerden que todos estos efectos son con respecto a la tierra que yo elegí, el terreno que yo elegí como objetivo. Aquí un segundo efecto que me tiene una condición. Si la tierra objetivo tiene marcadores de desolación, entonces agrego dos fichas de terror. Allá, agarro dos fichas de terror. Si cumplo con esa condición. Después tengo un tercer efecto que puedo empujar hasta dos de exploradores o pueblos. Y aquí al final me dice agrego una ficha de desolación. Entonces, tengo que tomar una ficha de desolación y colocarla. Tienen que tener presente que siempre que me indique agregar fichas de marcadores de desolación, debo tomarlos de la carta de desolación, siempre. Y siempre que se retiren o se eliminen marcadores de desolación, deben volverse a colocar en esta carta de desolación. No olviden nunca eso. Nunca se retiran por completo del juego. Aquí me dice destruyo un explorador en el terreno objetivo. Y si tengo tres de estos elementos, puedo en vez de destruir un explorador, destruir un pueblo. Aquí coloco dos marcadores de terror. Si la tierra, el terreno elegido es de montaña o de bosque. Y además de eso, le coloco una defensa 3. Tiene defensa 3. Aquí, por ejemplo, el objetivo va a ser un espíritu, si un jugador o tú o te eliges tú. Entonces dice, colocas dos de sus fichas de presencia destruidas. Se supone que las destruidas las apartamos a un lado del juego. De las destruidas en una tierra, en cualquier tierra, terreno, hasta dos espacios de distancia de una de tus presencias. Si cualquiera de tus presencias fue regresada, si cualquiera de tus fichas de presencia fue regresada al tablero a efectos de esta acción, 2 daños son hechos a cada pueblo o ciudad en esa tierra. Y si tengo estos elementos, en vez de hacer 2 de daño, hago 4. Entonces, como pueden ver, todas las cartas me van a especificar cuáles son los efectos que hay. Miren este otro, que me dice destruir 2 Dahan. Es decir, agrego dos marcadores de terror, hago 8 de daño y además destruyo 2 Dahan. Esto no es, este es un efecto negativo, que siempre que ese terreno que yo elegí como es el terreno objetivo, si tiene figuras de Dahan, tengo a juro que llevar a cabo este efecto. Lógicamente este efecto yo no lo escogería, pero como un efecto negativo tengo que llevarlo a cabo siempre y cuando hayan figuras de Dahan en ese caso. ¿Okay? Entonces, siempre que hayan figuras allí, tengo que llevar a cabo ese efecto. Si en ese terreno objetivo no hay figura de Dahan, pues no se resuelve porque no hay. No quiere decir que no lo pueda llevar a cabo la acción. Esta acción la puedo llevar a cabo porque acuérdense que las limitantes me las indican es acá arriba, donde ubicar el terreno objetivo. Ya estos son los efectos de esta carta. Al inicio de la partida, antes de la preparación inicial, podemos elegir utilizar las cartas de escenario y o las cartas de adversario. Simplemente lo que hacen es agregar dificultad al juego y variabilidad. Ellas me cambian las reglas, me cambian la disposición inicial, algunas, me cambian hasta las condiciones de derrota, le agregan. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en los escenarios, fíjense que aquí lo que me da una narrativa, me indica para qué espíritus puede ser más fácil o más difícil utilizar esta carta. Atrás me indica cuáles son los cambios en las reglas, los cambios en la preparación inicial. Me indica hasta la dificultad. Así que mientras el valor sea mayor, me va a dar más dificultad a la partida. Y así cada una de ellas. Hay una tabla, por cierto, en el manual que te indica una dificultad general, agregando tanto cartas de escenario como cartas de adversario, en donde ustedes pueden jugar ahí con eso para ir aumentando poco a poco la dificultad de la partida. Aquí, por ejemplo, las cartas
de adversario, te indica unos niveles de dificultad. Entonces en las cartas de adversario debo elegir, además de la carta de adversario, elegir un nivel de dificultad. Yo elijo el nivel 1, el 2, el 3, así lo elijo. Fíjate que me agrega unas condiciones de derrota adicionales. Me da lo del símbolo que cuando yo les comentaba que cuando ustedes revelen, en el mismo momento que ustedes revelen la carta que les indique este símbolo, automáticamente resuelven el efecto que está indicado. Ahí está el símbolo, ¿ven? Me resuelven ese efecto en el momento en que es revelada la carta con ese símbolo. Y pues depende del nivel que ustedes hayan elegido del adversario, así van a llevar a cabo todos los efectos que estén desde el nivel 1 hasta el nivel que ustedes eligieron. Esto es acumulativo. No es que se va a llevar nada más a cabo el efecto de ese nivel, no. El efecto de todos los niveles hasta el nivel que ustedes están jugando. Adicional a esto, pueden ver acá que me cambia la disposición inicial de las cartas de terror. ¿Se acuerdan que inicialmente habíamos dicho que tú agregabas 3 cartas de terror? Cuando armabas el mazo de terror, agregabas 3 cartas de terror, después el nivel 3, 3 cartas de terror, el nivel 2 y 3 cartas de terror. Aquí te va a cambiar el orden. Aquí te va a decir, mira, aquí vas a agregar 3 cartas primero, después el separador de nivel de terror, después 4 cartas, el separador y después el 3 cartas. Y fíjense que a medida que el nivel es más grande, más alto, va a haber más cartas de terror. Recuerden que las cartas de terror son un beneficio para los jugadores. Entonces agregar más cartas de terror a ese mazo es hacernos la partida más difícil. Y además de eso hay unas fichas para unos recordatorios. Depende de, fíjense que tienen la bandera del país del adversario. Entonces, para que se den cuenta. Si vamos a usar ese adversario, recordar utilizar esas fichas. Y esas fichas las vamos a colocar en el espacio de la acción que indica, de la acción de los invasores que indica. Por ejemplo, en el caso de si vamos a usar aquí, a Inglaterra, pues sabemos que aquí me dice, en el nivel 1 y 6 de dificultad de Inglaterra, va a haber cambios en la acción de construcción. Se lo coloco aquí para acordarme. Aquí esta otra carta la voy a usar en el nivel 3 y 4 de Inglaterra, en el espacio de construcción. Se lo colocamos en el espacio de construcción. Depende de la bandera del adversario que estemos utilizando y le coloco esta ficha en los espacios de las acciones de los invasores para usar si estoy utilizando los niveles que me indican allí en esa ficha. Bueno, cualquier duda me la pueden dejar en el espacio de comentarios, cualquier error que hayan visto por allí en las reglas que expliqué. No olviden darle a me gusta al video y suscribirse al canal para saber de nuevos videos que voy a ir subiendo. Gracias por ver el video y hasta la próxima.